No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora.podcast. Twitter, Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, La Caja de Pandora. Y pues el día de hoy estamos con la tercera parte del primer episodio de la tercera temporada de este bonito podcast. Y estamos tratando uno de los pues generales y conquistadores y unificadores más importantes de toda la historia del planeta y de la humanidad. Entonces, pues estamos echándole ganas, ¿no, Fermi? Claro, aquí llevamos 3 días de investigación, pero todo para digerírselos un poco mejor. Sí, digo, Fermi estuvo trabajando más tiempo que yo porque pues él tiene esta cuestión, esta enfermedad que se llama... De que me pagan más, es un Sí, pequeño sí, padecimiento de esta que enfermedad de se estar más desarrolló arriba una en más. la jerarquía. No, pero pues vamos a situarnos, ¿no? En lo último que tratamos en el episodio anterior fue pues cuando llega Genghis Khan, ¿no? Con los buenos Xixia, que pues es uno de los pueblos de la frontera, en principio aliados de los chinos, pero pues ya empezaba como a que perder la lealtad. Llega Genghis Khan y dicen, ¿sabes qué? Me rindo. ¿Sabes qué, hermano? Perdón, me rindo. Y bueno, pues ya después de someter este reino, pues Genghis Khan ya tenía una plataforma adecuada para atacar a los Yurchen, que recordemos también una de las potencias, ¿no?, más importantes en aquellos años y en aquellos sectores. Y pues además estaba ganando una importante experiencia a la hora de combatir ciudades sedentarias fortificadas. Esto es lo Sí, importante, ¿no?, de lo que vamos viendo hasta ahora. y empezamos fuerte porque esto no es una evidencia más de las aptitudes de los mongoles, cómo se adaptaban y cómo probaban nuevas estrategias para hacer frente a situaciones desconocidas. Con los Jurchen, junto con esos que mencionas, Benji, eh, en su lucha con los Jurchen, los mongoles se adaptaron a este tipo de guerra, porque durante la primera campaña, en 1211, solo se podían ir apoderando de ciudades pequeñas o mal Ujú. defendidas, Sí. principalmente por ataques por sorpresa y demás. Pero en los años siguientes desarrollaron un potente tren de asedio por el sencillo sistema de reclutar a miles de desertores chinos que aportaban los conocimientos e incluso las máquinas de asedio de pues que estos mongoles carecían. Eh, en este caso, la capacidad de adaptación se combinó con la meritocracia, que no solo se aplicaba a los mongoles, sino que pues cualquiera se podía unir al ejército de Genghis Khan, algo que ya veníamos mencionando en episodios pasados. Ujú. Mm. Y bueno, también les recordamos, ¿verdad?, que estaba dividida China en aquellos años en cuatro partes, en cuatro reinos. Y pues también uno de los que estaban ahí presentes era la dinastía Jin, me parece que se llama. Y bueno, el ataque a los Jin se enfocó como un conflicto de carácter nacional y racial en el que los pueblos turco-mongoles se unían contra los pueblos que ocupaban las provincias septentrionales de China. De esta forma, los songutos, que custodiaban las fronteras norteñas de los Qin y los otros pueblos como los Khitan o Kitán, se unieron con rapidez a la causa mongola. Así Genghis Khan llegó hasta Pekín en el año de 1214, aunque la ciudad fue tomada un año más tarde por Mukali, uno de sus generales, requiriéndose la atención del Gran Khan en el oeste. Del Gran Khan en el oeste. Qué difícil es decir Gran Khan rápido. Gran Khan, Gran Gran Khan. Khan, Gran 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 Khan. Difícil. Poco después, Dracar. Cacán. Canca, patrocínanos. Ya no existe, ¿no?, esa cosa. Ah, ni puta idea, viejo, la verdad. Poco después, el avance mongol en China se detuvo, probablemente debido a dos factores. Por un lado, la propia visión de Genghis Khan, que le llevó a la conclusión de que una penetración más profunda en China supondría de su recién creado ejército un esfuerzo demasiado agotador, y además lo dejaba a merced de algunos pueblos nómadas no totalmente domados, que estos pues se situaban a sus flancos, y que podían aprovechar el momento para asestar un duro golpe a su imperio. Por otro lado, en aquellos momentos el sur de China se hallaba en una situación bastante más favorable que la zona septentrional,
de por sí más débil. El dominio total de China no habría de llegar, por tanto, hasta los tiempos del nieto de Genghis Khan, Kublai, que llegará a ser uno de los más importantes emperadores de China. En estas circunstancias, Genghis Khan cesó su avance en China y volvió para eliminar algunos núcleos de resistencia naimanos y merquitas en la zona del Altai. El derrotado líder de los naimanos se habría refugiado con los restos de su ejército en el Kanato de Karakitai y había sustituido a los turcos musulmanes en el gobierno. En ese momento, gran parte de sus vasallos se agregaron voluntariamente a las filas del Khan mongol, del Jan mongol. Kuchlug, el líder naimano, tomó serias represalias contra los traidores y contra muchas facciones islámicas que lo apoyaban. De esta manera, aquellos que se habían unido al Khan pidieron auxilio y Hebe, otro de los importantes generales de la guardia personal de Genghis, llegó al reino de Karakitai con un ejército mongol y fue recibido como un liberador, eliminando a Kuchlug en el año de 1218 e incorporando el reino de Karakitai al naciente imperio mongol. Así, por primera vez, el extenso imperio mongol tenía una frontera con el imperio corasmio, un estado musulmán gobernado por el Shah Mohammed II. Este era un punto comercial muy importante, y Genghis Khan había intentado propiciar un libre paso de mercaderes a toda la extensión del imperio, por lo que en un principio no pareció tener intenciones de atacar este estado. Sin embargo, el gobernante de Otrar atacó una importante caravana que regresaba de Mongolia, y que además llevaba una misión diplomática mongola, negándose más tarde a pagar retribución por el saqueo y asesinato de sus miembros. Esto, y la tentación de hacerse con el control total de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, impulsaron a Genghis Khan a atacar a los musulmanes. ¿Viste? Ahí hay cosas importantes también. Esos tratados, ¿no?, de comercio libre, de que puedan ir de un lado a otro con la única intención de comerciar, obvio, no de atacar. Y que también que no se les iba a hacer nada, ¿no? Por eso. De nuevo, recopilando información de los mercaderes, preparó con gran cuidado su ataque, que dividió en 3 grupos. El Shah, que no confiaba demasiado en su ejército por diversas disquisiones internas, había dividido sus contingentes en grupos pequeños, fáciles de asaltar por separado, quizá para asegurarse que no adquiriese demasiado poder el factor militar. Esta falta de cohesión dentro del propio Estado musulmán y la actitud del Shah, que escapó con su corte en cuanto los mongoles hicieron su aparición, propició una rápida victoria por parte de Genghis Khan y sus generales. Así, asoló Bujará y Samarcanda, que se había convertido en la capital de Corasmia, mientras 2 de sus generales avanzaban sobre otras ciudades al norte y al sur. Hasta ahorita, ¿cómo vas, Ferni? Pues poniendo atención, Benji, a estas batallas que propiciaron el desarrollo del territorio mongol. Muy interesante, la verdad, sobre todo como sus tácticas, ¿no? Y ese tipo de cosas. Una de las cosas que caracterizó mucho a los mongoles fue a utilizar el terror como arma. Los griegos decían que Phobos, el dios del miedo, era quien decidía las batallas, y los mongoles usaron el miedo y el terror sistemáticamente. En las conquistas de los estados sedentarios, Genghis Khan aplicó premeditadamente una política del miedo, difundido pues a través de la violencia, de qué otra forma. Esta práctica no era la acción descontrolada de unos bárbaros sedientos de sangre, así de pinches salvajes que llegaban a matar a quien se les atravesara, no, sino que era un instrumento calculado para facilitar las conquistas. Cuanto más se resistía a una zona, más cruel era la actuación de los mongoles, y pues los aterrorizados supervivientes, a los que a menudo los propios mongoles dejaban escapar, estos pues eran los portadores del mensaje de la nación mongol, era pues inútil. Este fue el componente más polémico del estilo de guerra mongol, el terror. Pero que como quiera funcionó, o sea, se sabe. Sí, obviamente, viejo. De que funcionó, funcionó. Sí. Bueno, el heredero del Shah, Jalal ad-Din Mingburnu,
Por otra parte, un genial estratega y muy apoyado por el pueblo, presentó batalla a los mongoles con el ejército que consiguió reorganizar de su padre. Y a pesar de enfrentarse al grueso del ejército mongol, podía haber hecho algo de no verse envuelto en luchas y rivalidades internas. En este caso también se puede decir que la caída del reino corasmio se debió a la inestabilidad interna, principalmente. El avance mongol fue imparable, de forma que cuando el Gran Khan marchó en el 1223, el reino de Corasmia había sido completamente conquistado. Después de esto, Genghis Khan, ¿qué? Que te hidrates, güey. Sí, pues es que aquí hay que... Tengo juguito y tengo agua porque estoy loco. Hay que cuidar la voz, güey, de eso vivimos. De eso vivo, güey. Coca-Cola, patrocínanos, ya, chingas a tu madre. Coca-Cola, ¿qué marcas de agua? No, no es cierto tampoco. Ay, Ferni, quien pague, no importa. Patrocínenos a alguien, por el amor de Cristo. Genghis Khan, patrocínanos. Bueno, después de esto, Genghis Khan se dedicó a reprimir revueltas y afianzar su poder en el este, en especial en la zona de Xia, que se había negado a enviar tropas para la última campaña tras atisbarse focos de posible rebelión. Estos focos no quedaron exterminados hasta la muerte del Gran Khan en el año de... se los voy a decir después, no les voy a decir en qué año murió, pero hasta su muerte. Vamos a mencionar de nuevo las campañas de Genghis Khan hasta el momento, ¿no? Bueno, conquista del reino Xia occidental entre el año de 1206 y 1209. Conquistó un pequeño estado chino que sirvió para aprender tácticas de asedio de grandes ciudades. Invasión del imperio de la dinastía Jin. Entre 1211 y 1215 ataca el mayor y más poderoso estado chino con 150.000 hombres. Conquista el norte de China y saquea el actual Pekín. Invasión del imperio corasmio. Entre 1218 y 1223, con hasta 200.000 soldados, conquista Asia Central, Persia y Afganistán. Los ejércitos de Genghis Khan, pues era algo poderoso, ¿eh? Los mongoles eran un pueblo guerrero donde todos los hombres libres se entrenaban para la guerra desde jóvenes y con una tradición de jinetes muy poderosa y muy antigua. Esto, unido a las reformas radicales que introdujo Genghis Khan en la organización del ejército, que pues es la división... ¿Cómo se llama? Dijimos. Kingsman. No. Vaya, que son 10.000 hombres, 1.100 y 10. El empleo de una importante red de mensajeros para enviar sus órdenes, el establecimiento de unos comisarios de logística para suministrar caballos de refresco y equipo, y por supuesto la formación de su guardia personal compuesta en gran parte por sus hijos y otros familiares. Tuvo un papel clave en toda la historia del Imperio Mongol. Genghis Khan realizó reformas en su ejército que le dieron muchas claves de la victoria militar. Reforzó hasta límites nunca alcanzados en las etapas de la disciplina. Perdón, las estepas. La disciplina... No, ¿qué? Sí, reforzó hasta límites nunca alcanzados en las estepas la disciplina y dividió sus ejércitos en unidades decimales. Aunque este sistema ya era familiar a los turcos y a los propios mongoles. Genghis Khan introdujo una innovación al formar las unidades mezclando etnias y tribus, lo que obviamente mejoró la cohesión interna del ejército en los niveles más fundamentales. El ejército se componía casi exclusivamente de caballería, aunque más tarde también dispondría de un cuerpo de ingenieros para realizar los asedios. El arco era el arma más efectiva, como ya lo mencionamos, y la más temida de los mongoles. Era un arco pequeño, fácil de usar mientras se marchaba velozmente a caballo, y muy tensado. Las flechas poseían en su parte posterior un dispositivo que con el aire emitía un silbido por el cual, prácticamente sin ver, el arquero mongol sabía la dirección hacia la que apuntaba. Los soldados mongoles solían vestir de forma adecuada para soportar bajas temperaturas y solían ir equipados con todo aquello que les permitiese realizar grandes viajes. Todo ello sin hacer de sus caballos animales de carga cuando en realidad estaban destinados a la guerra. Se tiene constancia de que los avíos de las tropas eran rigurosamente inspeccionados y se castigaba a aquellos que mantenían su equipo en malas condiciones. La comida de campaña solía consistir en yogur y kumis. Los kumis son leche de yegua fermentada, esto es una bebida alcohólica, y bolsa de mijo que duraba varios días. El mijo no sé qué es, pero me suena que es un cereal.
Eh, Granola que le pones el yogur. un cereal y ahí traían yogur, entonces almorzaban rico, ¿no? Desayuno fit. Sí. Mm. La formación más habitual de los mongoles consistía en 2 líneas de caballería pesada al frente y 3 líneas de caballería ligera detrás. Esta se adelantaba y utilizaba sus arcos para después retirarse y dejar paso a la devastadora caballería pesada. El caballo mongol derivado del tarpán era pequeño y enjuto, muy bien adiestrado para la guerra. No olvidamos que estamos hablando de pueblos nómadas con una tradición larga, ¿no? De pastores, de criada de ganados y pues, de todo esto. Podía alcanzar unos 15 kilómetros por hora de media y los estribos, que pues, permitían al jinete disparar mientras se desplazaba a gran velocidad. El ejército mongol es el máximo ejemplo de efectividad en el manejo y aprovechamiento del predecesor de la guerra mecanizada. Bueno, pues también otro aspecto muy importante de la organización militar de Genghis Khan son las comunicaciones, a las que dedicó una atención especial. Construyó yans o puntos de posta para los mensajeros con comida, bebida y caballos de repuesto. Genghis Khan jamás se embarcó en una campaña sin reunir toda la información que necesitase sobre su enemigo. Era frecuente que los espías viajasen en las caravanas comerciales o que se extrajese la información directamente de los comerciantes. Un aspecto destacado de la figura de Genghis Khan es su utilización de la guerra psicológica y la implantación de un régimen de terror en muchos territorios conquistados, como ya lo mencionaste también. Vaya los... Me gusta adelantarme, Benji. ¿Cómo? Soy como Genghis Khan. Sí, Me tú estás gusta viendo más allá. adelantarme a mí. Sí, claro. De hecho, yo soy descendiente de Genghis Khan. Ay, ojalá. Los mongoles Yo, ejecutaron, dime, ¿tú qué? no, quiero decir, yo y uno de cada 200 personas que son descendientes de Genghis Khan. De hecho, que también eso, ahorita vamos a ver el cómo, ¿eh? Es como la teoría de que con 3 personas que conozcas ya puedes tener contacto con todo el mundo. Ah, sí, a mí se me hace un poco una mamada porque no conozco a tantas personas, pero puede que sí, quién No, sabe. pero por eso, o sea, conociendo 3 personas tienes una conexión con todo el planeta, dicen. Ojalá. Y posiblemente, yo pienso que algo así debe haber. Vaya, Un día hay que intentarlo, güey. Un día hay que intentarlo, pero bien. sí, va así dando un papelito a las 3 personas. Damos un papelito a 3 personas y dáselo a alguien, a alguien. Hasta que Que lleguen, termine en China, güey. Hable un no, que mercader, vuelva sí, a nosotros en algún momento, güey. antes de morir. De hecho. Y bueno, otra de las ventajas estratégicas fundamentales del ejército mongol es el desconocimiento que sus enemigos tenían de ellos, siendo así muy difícil para sus adversarios calcular su número. Y bueno, pues se utilizaban estratagemas como montar muñecos en los caballos sobrantes, por ejemplo. Bueno, eso unido a la gran movilidad de los ejércitos esteparios ponía el factor sorpresa siempre de su lado. Eso es algo importante y hay algo que tenemos que ver, ¿no? Y también voy a mencionar antes de terminar este episodio los logros que tuvo, ¿eh? Porque, porque es importante. No, cerré el archivo, güey. Cerré el guión. Yo los menciono, Benji. Yo estudié. En 25 años, el ejército mongol conquistó más tierras que el ejército romano en 400 años. El imperio era del tamaño de África, desde el Océano Pacífico hasta el Mediterráneo. Una parte de la población actual del mundo vive en tierras conquistadas por Genghis, pues son más de 30 países modernos con 300 millones de habitantes. 3.000 millones de habitantes. Son un chingo igual, Benji. Sigue Pero siendo un sí, número que no sé, al cual no sé contar. güey, yo no sé contar, no mames. Güey, yo tampoco soy licenciado en otras cosas. Y bueno, creo que es momento de terminar esto porque el siguiente episodio va a estar bastante bonito. Así que, pues, ¿qué les parece si nos vemos el siguiente episodio? Muchas gracias, Ferni, por estar hoy. Ferni, tienes que despedirte otra vez. Perdón, qué falta de educación de mi parte. Sí. Nos vemos, banda. Ah, Chao, bueno. se bañan. Y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos!